Muy buenas tardes. A nombre de la Unidad de Educación Virtual, le damos la más cordial bienvenida al cuarto webinario con el tema Herramientas de aprendizaje y evaluación Moodle. Para la realización de este webinario, ustedes tendrán habilitados el chat, que se encuentra en la parte inferior izquierda. Posterior a la presentación de contenidos, se realizará la sección de preguntas y respuestas, para lo cual utilizarán el espacio de chat. Finalmente, agradecemos sus respuestas sobre el webinario en la encuesta de satisfacción que se realizará. Gracias por su atención y disfruten del webinario. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Gabriela Martínez de la Unidad de Educación Virtual. Quisiera que por favor me ayuden respondiendo en el chat si es que pueden escucharnos. Muchísimas gracias por su confirmación y muchísimas gracias por su asistencia a nuestro evento de webinarios 2013 de la Unidad de Educación Virtual. Este proyecto pretende realizar seminarios a través de la web sustentado en las tendencias actuales del Live e-Learning o programas de formación en vivo. Para el desarrollo de este webinario estamos utilizando la plataforma Blackboard Collaborate. Para poder ingresar al webinario y poder trabajarlo perfectamente, necesitamos ciertos requisitos básicos: una conexión a internet, altavoces, micrófono en el caso de los moderadores y los participantes pueden trabajar a través del chat. Desde ya les invitamos a nuestros próximos eventos. El próximo webinario se realizará el 6 de junio sobre fundamentos de ITIL y los invitamos a nuestro evento gratuito Moodle Day, que se desarrollará el 21 de junio de 8 a 18 horas en el Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional. En el día de hoy y como cuarto webinario gratuito traemos el tema Herramientas de aprendizaje y evaluación en Moodle. Este taller será dirigido por el ingeniero Carlos Novoa de Ecuador. El ingeniero Carlos Novoa de Ecuador es miembro de la Asociación Mundial de Tutores Virtuales, Community Manager de Moodle Ecuador, consultor y experto informático en plataformas de software libre. Es ingeniero en sistemas de computación e informática, certificado internacional MSC Moodle Partner Training México DF, experto en e-learning de FADLA. A continuación, les agradecemos nuevamente y le damos paso a Carlos para que pueda comenzar con su exposición. Bienvenidos y muchas gracias. Adelante, Carlos. Bien, buenas tardes con todos. ¿Me escuchan, por favor? Si me pueden escribir por el chat para verificar. Bien, muchas gracias. Vamos a iniciar. Bien, como se ha indicado, el tema de hoy del webinario es presentar la guía de herramientas de aprendizaje y evaluación en Moodle. Por lo tanto, vamos a exponer y presentar, en este caso, en la nueva versión de Moodle, que es la 2.4, esta serie de herramientas que nos permiten llevar a cabo un aprendizaje significativo tomando en cuenta todos los principios pedagógicos que se aplican en la herramienta Moodle. Para ello vamos a revisar una serie de información introductoria. El objetivo de este webinario es usar esta guía de herramientas Moodle para establecer las ventajas y desventajas de cada herramienta que presenta la plataforma, elegir la herramienta más apropiada desde el punto de vista del docente y saber qué esperamos conseguir con cada una de estas herramientas. Si eres un profesor, probablemente has oído hablar mucho sobre educación del siglo XXI y un aprendizaje basado en Internet. Quizás es el momento de hacer algo en tu institución, en tu lugar de trabajo, para que consideres la opción de implementar un entorno de aprendizaje basado en Internet.
¿De qué forma podrías implementarlo? De forma más fácil, ¿sí? Creando cursos desde recursos existentes, que los contenidos del curso se puedan reutilizar, una inscripción y autenticación de los alumnos sencilla y segura, características intuitivas para el profesor y el aprendizaje del alumno, y una comunidad activa que te ayude a solucionar problemas y a generar nuevas ideas de una forma totalmente asequible. Dentro de ello tenemos a Moodle, que es una alternativa a las soluciones comerciales. En este caso hemos citado algunas como Blackboard y WebCity, y se distribuye gratuitamente bajo licencia libre GPL, General Public License, que significa un entorno tecnológico en el cual se puede tener acceso al código fuente de cómo está creada y estructurada la plataforma y poderlo adecuar y parametrizar en función de las necesidades propias de cada institución. Este entorno de aprendizaje está basado en los principios pedagógicos constructivistas con un diseño modular que hace fácil agregar contenidos y que los contenidos motivan a los estudiantes. ¿Quién usa Moodle o Moodle? En este caso, de acuerdo a un reporte que lo hemos extraído el día de hoy del sitio original de Moodle, ¿sí? Aquí tenemos exactamente la URL, ¿sí? https://moodle.org/stats/ encontramos que 81.255 organizaciones a nivel mundial en 233 países tienen sitios Moodle instalados. Este número va creciendo cada vez. Cada vez existen más instituciones, más profesores, más empresas que utilizan este entorno. Moodle es un entorno de aprendizaje virtual para escuelas, institutos, universidades, centros de formación profesional, negocios, academias, hospitales, librerías, agencias de empleo, etc. ¿Cómo está estructurado Moodle? ¿No? Las actividades, en este caso de la plataforma, son el corazón del sistema de gestión de recursos. Moodle fue diseñado por un educador e informático, basándose en los principios del constructivismo social, que afirma que el aprendizaje es especialmente efectivo cuando se realiza compartiéndolo con otros. Esa experiencia puede ser cualquier cosa: una frase pronunciada, un mensaje a internet, o elementos más complejos como una pintura, una casa, una aplicación informática. El concepto del constructivismo social amplía estas ideas que hemos planteado el día de hoy en un grupo social que construye, que aprende, que da rienda suelta a la creatividad, creando una colaboración, una cultura de compartir contenidos y significados. Cuando uno se sumerge dentro de esta cultura, estamos aprendiendo continuamente cómo ser una parte de esa cultura a muchos niveles. En este caso, hacemos referencia dentro de la arquitectura y a esta brillante idea que tuvo Martín Dugiamas, que es el creador y director de este proyecto tan exitoso a nivel mundial. Pero ¿qué se lleva a cabo dentro de estas plataformas, no? ¿O qué propicia? ¿Qué facilita? ¿Qué se facilita dentro de este aprendizaje? La perspectiva constructivista ve al alumno implicado activamente en su aprendizaje para que le dé este significado y pueda construir un aprendizaje significativo. Y este tipo de enseñanza
Busca que el alumno pueda analizar, investigar, colaborar, construir, generar, basándose en el elemento cognitivo innato de cada ser humano, es decir, su identidad poniéndola al servicio de los demás, su identidad tanto social como intelectual. Los estudiantes van a clase con una opción establecida, formada por años de experiencia y aprendizajes anteriores, incluso mientras que se desarrolla la opinión de alumnos, filtra las expectativas y afecta a sus interpretaciones. Para que los estudiantes cambien su punto de vista requiere mucho trabajo. Los estudiantes aprenden de ellos, es decir, comparten conocimiento, trabajan colaborativamente y el profesor guía este trabajo. Los estudiantes aprenden mejor haciendo. Permitir y crear las oportunidades para que todos puedan expresarse promueve la construcción de nuevas ideas. Iniciando el tema puntual en función de lo que hemos planteado en este día, vamos a ingresar a la plataforma, en este caso de una forma general y también con un ejercicio para relacionarnos con ella. Muchos de los que no tenemos acceso o posiblemente hemos participado ya como estudiantes y no hemos tenido la oportunidad de ser profesores o ser administradores de la plataforma, tomando en cuenta que la plataforma nos permite tener un control real de los roles y permisos que tiene cada usuario dentro de ella. Moodle tiene un diseño modular que facilita el proceso de añadir las actividades que forman un curso. Los privilegios de la creación de un curso se asignan por un profesor. El profesor puede seleccionar, dependiendo del curso que lo está creando, dependiendo a quién está orientando esta formación virtual, seleccionar y preparar un curso en base a temas, con un formato semanal, con un formato social. Bastaría simplemente dar clic en activar edición en un curso vacío y crear un curso. Bien, dentro de ello lo que observamos acá en las diapositivas, ¿sí? Básicamente tenemos, en primer lugar, dependiendo de la versión a la que accedemos, porque lo que deberíamos saber es que Moodle es una herramienta, una plataforma que va creciendo continuamente, que va soportándose con el conocimiento, con las ideas, con las experiencias de todo el mundo, es decir, de tanto de técnicos como profesores y todos los que colaboran en este gran proyecto. Por lo tanto, lo que trata Moodle es de ser un espacio de enseñanza fácil y sencillo como lo concibió su creador. Y dentro de ese punto de vista podemos añadir y señalar varios paradigmas dentro del uso de estas plataformas. En este caso, Moodle técnicamente tiene, ¿sí?, Moodle técnicamente, como habíamos indicado, ¿sí?, está creado con una forma fácil y sencilla, es decir, internamente tenemos un modelo cliente-servidor usando herramientas de script como PHP, ¿sí?, que han permitido, mediante estos scripts, dar resultados y estructurar ciertos objetos para que nos ayuden en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que ustedes observan en la parte derecha es la imagen de los nuevos iconos de las últimas versiones de Moodle. En este caso hemos hecho referencia
a la última versión estable, que es la versión 2.4, ¿sí? Tomando en cuenta que en este momento ya se encuentra creada la versión 2.5 y que existen muchos cambios, muchos saltos con respecto a las anteriores versiones. Y uno de ellos, el más relevante podríamos indicarlo, es la mejora técnica en el manejo de la caché, ya que programas de script que trabajan en la web como administradores de contenido o administradores de aprendizaje, en este caso como es Moodle, ¿sí?, consumen memoria caché y en algunos casos causan lentitud con respecto al trabajo. Por lo tanto, estas últimas versiones, incluida la versión 2.4, mejoran el rendimiento de las herramientas dentro de la plataforma. Bien, entonces, como ustedes observan, en la parte derecha tenemos algunas herramientas como bases de datos, chat, consultas, cuestionarios, encuestas predefinidas, foros, glosarios, lecciones, paquetes de SCORM, talleres, tareas y wikis, a los que podemos acceder, como habíamos indicado, simplemente con un perfil de profesor. Podemos dar clic en el botón activar edición y con el cual podemos tener acceso a esta serie de elementos y a esta serie de recursos. Lo que vamos a observar en este momento, ¿sí?, es una guía de herramientas Moodle, tomando en cuenta dos conceptos: lo que quieres usar y lo que quieres conseguir. ¿Qué significa esto, no? Lo que quieres usar, dependiendo del punto de vista tecnológico, es simplemente existe un espacio en el cual, activando esta serie de herramientas, se podría acceder a cada una de ellas e irlas colocando en secuencia. Pero realmente, ¿qué es lo que queremos conseguir? ¿Qué es lo que un docente desea conseguir? ¿Qué conocimiento quiere desarrollar? ¿Qué habilidades cognitivas requiere por parte de los estudiantes que acceden a estas aulas? Por lo tanto, mediante un cuadro, mediante este cuadro, que en la parte inferior hacemos referencia exactamente a los autores y que es un documento oficial de Moodle, hemos nosotros plasmado aquí exactamente dos conceptos: el concepto tecnológico y el pedagógico, tomando en cuenta que si observamos en la parte inferior el rectángulo redondeado de color verde, podríamos indicar que se refiere a la herramienta adecuada. El tomate puede funcionar adaptándola un poco, y el rojo no es la más adecuada, ¿sí? Es decir, hemos definido en la parte superior, ¿sí?, lo que queremos conseguir con respecto a la parte pedagógica, y hemos señalado y haciendo énfasis, por ejemplo, en facilidad de uso, con qué facilidad puedes configurar un componente. Transferencia de información, es una herramienta para que hagas llegar información a tus estudiantes, en el caso de docentes, sí o no. Evaluación del aprendizaje, ¿te permitirá esta herramienta evaluar el aprendizaje de tus estudiantes? Comunicación e interacción, puede usarse para comunicarse e interactuar entre los participantes, tú y tus estudiantes. Elaboración colaborativa de contenidos, ¿pueden tus estudiantes y tú colaborar y crear contenido juntos? Y el principio de la taxonomía de Bloom, con el cual se hace referencia a las actividades cognitivas que se requiere para lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje significativo. ¿Cuáles son? Recordar, comprender, aplicar, analizar
evaluar, crear. Es decir, que si tú eres un docente y deseas aplicar correctamente cada una de las herramientas que estamos exponiendo, aquí tenemos una guía de ayuda que te puede orientar y te puede decir qué tipo de aprendizaje vas a lograr usando técnicamente cada una de ellas. Por ejemplo, si revisamos la primera, en este caso tenemos añadir un archivo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que existe la herramienta que nos permite subir un archivo a la plataforma, ¿sí? De diferentes tipos, de diferentes formatos, y dentro de ello observamos que esta herramienta subir archivos puntualmente permite, ¿sí?, adjuntar documentos de forma fácil y transferir archivos. Pero posiblemente no nos permite o no es adecuada para una comunicación e interacción, ni para trabajos de colaboración. Es decir, podríamos, como en los cuadros tomates, en los rectángulos tomates se manifiesta, realizar creativamente una adaptación de cada una de estas herramientas para lograr el objetivo y poder transmitir el conocimiento. Pero como se hace referencia acá, no fueron creadas exactamente para eso, y lo que pretendemos acá es que un profesor, cuando tenga acceso a cada una de ellas, pueda tomar decisiones, ¿no? Adicionalmente, podemos observar que añadir carpetas, subir un grupo de archivos, añadir páginas, crear una página web, nos permiten exactamente lo mismo, compartir información. Y en este caso, lo que podemos indicar es que de ninguna forma añadir un archivo, añadir una carpeta nos van a permitir comunicación e interacción, ni desarrollo de habilidades para aprendizaje. Es decir, no vamos a poder realizar actividades cognitivas con estas herramientas. Pero son herramientas de información que son parte de los elementos pedagógicos que pueden formar parte de una estrategia pedagógica de un docente. A continuación tenemos acá crear una página web, ¿no? Añadir un libro, añadir URLs. De la misma forma anterior, como se había indicado, ¿sí?, seguimos tomando en cuenta herramientas que nos permiten transferir información, ¿sí? La facilidad de uso que la tienen es muy sencilla, es decir, simplemente la misma herramienta es muy intuitiva y nos permite colocar contenidos dentro de esta herramienta. Pero lo que sí podemos indicar es que añadir una URL no es la más adecuada para evaluar un aprendizaje. O en la parte derecha, lo que es añadir una página y añadir un libro, ¿sí?, ninguna de esta actividad de aprendizaje va a lograr transferir conocimiento, sino simplemente tomar en cuenta el conocimiento que se ha emitido mediante estas plataformas. Pero tenemos otro tipo de plataformas, otro tipo de herramientas, perdón. ¿Cuáles son ellas? Por ejemplo, un wiki, ¿sí? El tema wiki es una herramienta que viene y forma parte de la tecnología que muchos de ustedes me imagino que ya la conocen o ya la han usado, que es las wikis, los blogs, los chats, es decir, la web 2.0, que permite una creación colaborativa. Pero algo que podemos rescatar dentro de Moodle es que, en este caso, en Moodle, el wiki, por ejemplo, es un poco complicado de usar. ¿Qué significa eso? En general, posiblemente, cuando somos un docente y nosotros conocemos de nuestra materia y conocemos temas pedagógicos, posiblemente encontramos ciertas limitaciones con el uso de estas herramientas tecnológicas. Es así el wiki, que tiene un lenguaje propio, es decir, mediante una serie de símbolos, ¿sí?, se postean o se registran ciertos nombres que lo que hacen es derivar enlaces
a otros documentos internos dentro de las plataformas. Pero posiblemente esta estructura en algunos casos no es tan intuitiva, no es tan sencilla. Se deberían siempre tomar en cuenta la sintaxis para poder ingresar de forma adecuada en un wiki la información. Como todos sabemos, uno de los casos más grandes de éxito que tiene la wiki es la Wikipedia. ¿Sí? La Wikipedia es un wiki, ¿sí?, que tiene un lenguaje propio de wiki, y lo que hace es, mediante tags, nosotros vamos anidando conceptos y vamos construyendo conocimiento mediante esta herramienta. Y aquí se aplica mucho la creatividad de el usar esta sintaxis para enlazar ciertos contenidos, sean URL, sean gráficos, sea video, ¿no? Pero creo que el ejemplo más significativo del wiki es la Wikipedia. Dentro de Moodle encontramos la herramienta wiki. ¿Qué nos va a permitir? En este caso, observe que las ventajas que ya tenemos, ¿sí?, en los rectángulos verdes, a pesar de que es una limitación lo que habíamos indicado, pero podemos lograr transferencia de información, ¿sí?, si lo usamos simplemente como un centro de información, es decir, definir como un glosario, como un diccionario, y poder ir incrementando, ¿sí?, ciertos tags que los estudiantes dan clic y van añadiendo o enlazando información. O podemos lograr elaboración colaborativa de contenidos, es decir, los estudiantes pueden colaborar ingresando contenidos y reforzando los contenidos y compartiendo contenidos de los compañeros que han ingresado esa información. Incluso el docente tiene pleno control de esta herramienta y, por ejemplo, se podría ir corrigiendo ciertos errores o añadiendo ciertos conceptos que posiblemente no se encuentran completos. Es decir, de esta forma nosotros aplicamos esta herramienta para un trabajo colaborativo. Y también permite desarrollar habilidades cognitivas. Como habíamos indicado, los estudiantes pueden loguearse con su clave al aula virtual y en la wiki pueden ir modificando incluso los contenidos que han ingresado sus compañeros. Tomando en cuenta que dentro de la herramienta existe el control, ¿sí?, del ingreso de los estudiantes. Y si por error un estudiante borró una información que no debía haberla borrado y queda grabada en la herramienta, ¿sí?, automáticamente con la clave de ingreso del docente se puede verificar exactamente esta estructura de quién escribió, qué estudiante escribió, quién modificó, quién corrigió, es decir, tener el historial de intervención de los estudiantes. Realmente Moodle nos permite trabajar con toda esta serie de herramientas y tomar en cuenta su aplicación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si observamos el glosario, ¿sí?, como un conjunto propio de actividades de aprendizaje que recopila recursos o presenta informes, ¿sí?, en este caso la configuración por defecto es muy buena, es decir, es muy sencilla, muy fácil, muy intuitiva. Cuando colocamos un glosario, nuestros estudiantes pueden de forma sencilla ingresar conceptos, definiciones, ¿sí?, términos, presentar información para completar una serie de definiciones que nos pueden ayudar a completar el conocimiento pedagógico que se lleva a cabo dentro del aula. El autor original puede editar, ¿no? Se pueden recopilar revisiones, recursos, y dentro de ello, las actividades cognitivas para el aprendizaje que se desarrollan son comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Otra herramienta que tenemos es la base de datos, ¿sí?, que es una herramienta propia de Moodle, es decir, depende de
que el profesor cree una base de datos con creatividad y se pueden ir creando ciertos conceptos dentro de esta base de datos y se puede recopilar mucha información. Esta herramienta permite al alumnado compartir y buscar registros de una forma fácil, sencilla e interactiva. Los estudiantes pueden compartir información, es decir, que pueden trabajar colaborativamente con esta herramienta, ¿sí? Y se pueden analizar, evaluar, crear, comprender y aplicar ciertos contenidos. Es decir, que con estas herramientas ya, como hemos indicado en este momento, ya se pretende o se aplica el uso de las herramientas para lograr un aprendizaje. Bien. Tenemos al final estas herramientas como la encuesta y el módulo de encuesta, ¿sí? Que dentro de ello, como observamos, la encuesta tiene una facilidad de aplicación, es decir, tenemos aquí un círculo verde, pero posiblemente la encuesta no nos va a permitir los otros elementos, es decir, transferir información, evaluar aprendizajes, comunicación e interacción, elaboración cognitiva de contenidos, ¿sí? Pero si le adaptamos un poquito, posiblemente sí, es decir, crear una encuesta, ¿sí?, de ayuda para los alumnos para analizar y evaluar un aprendizaje. Dentro de ello, el módulo de encuesta estaría directamente aplicado para la evaluación del aprendizaje, ¿no? Y se usa para autoevaluar a los estudiantes y revisar el conocimiento que han adquirido antes y después del proceso enseñanza-aprendizaje. Bien. Dentro de ello, lo que vamos a hacer es un ejercicio para que todos visualicemos, en este caso, estos elementos tecnológicos y pedagógicos que nos ayuda esta plataforma y nos permite adaptarlo y parametrizarlo en función de nuestras necesidades. Bien, por lo tanto, lo que voy a hacer en este momento es compartir, ¿sí?, una aula que ya se encuentra creada, y dentro de esa aula vamos a tener acceso a esta serie de herramientas y vamos a visualizar cómo se realiza exactamente la aplicación de cada una de ellas dentro de la plataforma para visualizar su aplicación. Bien. Si observan, por favor, me ayudan escribiendo en el chat si observan la página que yo la tengo acá en mi pantalla. Ok, muchas gracias. Ok, gracias, ¿no? Bien. Bien, entonces, simplemente aquí, lo que vamos a hacer es, nos hemos logueado como profesor, como docente, y dentro de la herramienta tenemos la opción de poder usar estas herramientas. Bien, entonces, ¿qué sería lo primero que tendríamos que tomar en cuenta? Es que cuando ustedes ingresan, ¿cierto?, luego de que ingresan su usuario y su clave, ¿sí?, ustedes observan, en este caso, en la región central que la hemos maximizado, lo que se denominan los bloques, ¿no? Los bloques que pueden responder a un aprendizaje, pueden responder a evaluación, pueden responder a contenido, ¿sí?, y que se encuentran en forma rectangular, es lo que ustedes están observando. En este caso, lo que hemos hecho es aplicar un bloque, ¿sí?, nada más un bloque que normalmente se llama el bloque 0, ¿sí? El bloque 0 es el primer bloque de este conjunto que estamos observando en la parte central, y dentro de ello lo que necesitamos es activar edición
para poder acceder a esta serie de herramientas que hemos planteado. Una vez que damos a activar edición, ¿sí?, automáticamente nuestra plataforma, ¿sí?, activa otra serie de herramientas que nos permiten acceder a esta serie de actividades y recursos que hemos indicado. Es decir, nosotros tenemos aquí, en primer lugar, un objeto, ¿no?, un módulo, podríamos llamarlo técnicamente, llamado novedades, que es un foro. En este caso, cada vez que se crea un aula virtual en Moodle, siempre se va a crear este foro llamado novedades por defecto, que de acuerdo a la serie de herramientas que nosotros tenemos, observe aquí, cuando damos clic en añadir actividad o recurso, ¿sí?, en la que encontramos actividades y encontramos recursos dentro de la plataforma, ¿sí?, el foro constituye una de las herramientas dentro de la sección actividades. Entonces, como hemos indicado hasta este momento, cada vez que se crea una aula, ¿sí?, un curso, automáticamente la herramienta nos crea este foro novedades. ¿Qué significa este foro novedades? Prácticamente el foro novedades nos permitiría tomar en cuenta la información que siempre el profesor nos va a indicar cuando lleva a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje mediante esta aula virtual. Es decir, es la información que entrega el profesor. Si nosotros como ejemplo damos clic en este pequeño icono que dice aquí editar título, ¿sí?, como un ejemplo, nosotros podríamos aquí fácilmente cambiar el nombre y podemos colocarlo información del profesor, ¿sí?, información del profesor, y con un enter automáticamente cambia de forma. ¿Qué significa? Que esta sección o este grupo de iconos, ¿sí?, me permite editar exactamente el objeto que yo lo tengo en la parte izquierda. Como usted observa, este objeto que lo tiene aquí es un objeto tipo foro, al cual se relacionan toda esta serie de herramientas. En general, ¿cuáles serían? Por ejemplo, la que ya usamos, editar el título, mover a la derecha, mover componentes, actualizar, duplicar, borrar este componente, ocultar, es decir, que cuando mis estudiantes se loguean al aula no puedan ver esta información, sino solo lo pueda ver el profesor, grupos a los cuales están relacionados los estudiantes y ciertos perfiles de usuario o roles con respecto al componente que estoy usando. Lo que voy a hacer en este momento es añadir una actividad o un recurso. En este caso, observe que tengo varios, ¿no? Y dentro de ellos, como habíamos indicado, lo importante es determinar previamente con qué objeto, con qué objetivo voy a usar cada uno de ellos. Posiblemente para que mediante una base de datos, ¿sí?, los participantes puedan crear, buscar información, como lo hemos indicado, ¿sí?, en este caso, con todas las opciones que tiene una base de datos. Tal vez realizar una actividad sincrónica, es decir, tener un chat para poder conversar dentro del aula directamente. Realizar consultas puntuales sobre ciertos temas o trabajos o grupos de estudiantes con los cuales yo puedo indicarles y hacerles consultas y obtener en cada momento un feedback, una retroalimentación de cómo se está llevando a cabo la información. Cuestionarios, ¿sí?, para evaluar mediante diferentes tipos de preguntas que yo puedo colocar, es decir, selección múltiple, verdadero o falso, responda, etcétera, toda esta serie de elementos. Encuestas predefinidas, foros, glosarios, lecciones, paquetes de SCORM, talleres, tareas,
wikis. Tomando en cuenta que de acuerdo al análisis que hemos realizado anteriormente, sí, por ejemplo, tanto el wiki como un taller nos podrían brindar un trabajo colaborativo para poder generar conocimiento. Si nosotros tomamos en cuenta una lección, como ustedes observan, la lección tendrá una opción de planificarse en función de una guía, de ir avanzando y de retroalimentar los conocimientos siempre y cuando no se los ha asimilado al 100%. Es decir, si creamos una lección y creemos conveniente que nuestros estudiantes, mientras no cumplan ciertos conocimientos, tienen que regresar y revisar la información que les hemos planteado, este elemento, esta herramienta de lección es la más adecuada, porque nos permite ir programando una serie de caminos e ir regresando al conocimiento anterior para poder avanzar en el conocimiento y lograr el éxito, ¿no? Lo que son los paquetes de SCORM, en este caso serían la interfaz, el medio que nos permite estar conectados con otras herramientas, tomando en cuenta que, como indicamos al inicio, posiblemente no todas las herramientas tienen esta misma filosofía de funcionamiento o aplicación técnica. Es decir, no todas las herramientas nos van a permitir usar el conocimiento libre ni tener acceso al código. Pero, en este caso Moodle, para que tenga este medio de comunicación con estas plataformas, incluye un formato de paquete SCORM. ¿Qué significa eso? El paquete SCORM es un comprimido, si usted desea, es un ejecutable que elabora una herramienta privada o que una herramienta que no tiene esta filosofía, que tiene costo, y Moodle lo que permite es comprimir y subir esta información y tener en este caso acceso a este conocimiento. Es decir, un paquete SCORM permitiría ingresar o introducir dentro de este paquete glosarios, lecciones, encuestas, que sean parte de este paquete SCORM. Y en el mundo existen muchos docentes, muchos profesionales que se especializan en crear paquetes SCORM, por ejemplo, de matemáticas, de física, de filosofía, ¿sí? Incluso los comercializan. Es decir, en este caso Moodle, para convertirse justamente en una herramienta que permite cargar y añadir estos paquetes que no son propios de la plataforma, y por eso una recomendación, siempre tendríamos que tener en cuenta cuál es la versión compatible de SCORM con la versión de Moodle que estamos trabajando. Adicionalmente, otros recursos, como ustedes lo observan, archivos, carpetas, etiquetas, libros, páginas, paquetes de contenido. Dependiendo de si queremos transmitir información o queremos lograr como docentes un aprendizaje significativo y colaborativo. En este caso, el paquete de contenido IMS, al igual que SCORM, también se convierte, ¿sí?, en una interacción comprimida de tecnología con respecto a cierto tipo de información. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, un objeto libro, ¿sí?, que nos permite en este caso, ¿sí?, lo voy a agregar en este momento, el objeto libro o el recurso libro, que nos permite comenzar a usar esta serie de herramientas, y voy a poner aquí un libro para comenzar a crear, por ejemplo, un libro acerca de Moodle, ¿no? Bien, observe, todos los campos que están aquí pintados en rojo con el asterisco son campos obligatorios. Los campos que no tienen el asterisco rojo son opcionales. Y en este caso, como muchos ya hemos usado estas herramientas, observamos que podemos posteriormente tener acceso y volverles nuevamente a configurar. En este caso voy a guardar los cambios y mostrar los cambios que se han realizado
tomando en cuenta que en este momento yo ya añadí el libro. Y lo que automáticamente me indica en este momento la plataforma es que tengo que incluir el primer capítulo, por ejemplo, concepto, ¿no? Ok, y aquí puedo colocar el contenido, pero en este caso como ejercicio simplemente guardo los cambios. Ok, entonces lo que he creado en este momento es un libro de Moodle, ¿sí?, cuyo primer capítulo tiene concepto. Y para añadir, por ejemplo, ¿sí?, ciertos elementos con respecto al libro, lo único que hago acá es dar clic simplemente en más y voy a crear, por ejemplo, el capítulo 2. ¿Sí? Como ustedes observan, y me imagino que muchos de los participantes que están acá y han trabajado, ¿sí?, la herramienta es muy intuitiva para poder trabajar. Si yo directamente me regreso a mi aula principal, ¿sí?, entonces voy a visualizar que tengo aquí a esta herramienta llamada libro, que lo que va a permitir es transferir conocimiento. Posiblemente, de acuerdo a la habilidad del docente, me va a permitir crear un libro, tal vez para postear cierta información y trabajar colaborativamente. Pero no sería, en este caso, la herramienta más adecuada para poder lograr aprendizajes significativos, colaborativos, trabajo en grupo y cognitivos, sino simplemente sea una herramienta que nos permita solo brindar información. Para que los estudiantes tengan acceso, ¿sí?, tiene que estar, en este caso, activo el recurso con el ojo hacia arriba, pero podemos también ocultar. ¿Y qué significaría eso? Que solo cuando está activo podemos visualizar la información del componente que estamos visualizando. Bien, de esa forma podríamos seguir añadiendo los recursos, ¿no? Pero lo que hemos indicado el día de hoy, ¿sí?, es que es importante para un docente, antes de colocar un recurso, una herramienta educativa, una herramienta pedagógica, es establecer el objetivo para qué va a usar esa herramienta y posiblemente realizar una planificación en función de los objetivos que se va a evaluar, al final establecer una rúbrica de evaluación con respecto al trabajo de la herramienta y definitivamente lograr un aprendizaje dependiendo de varios conceptos, como ya lo vimos: transferencia, colaboración, aprendizaje, participación, desarrollo cognitivo, trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, en este caso, como otro ejemplo, tenemos aquí una wiki, ¿no? Entonces, como yo le decía, aquí, incluso los restos de recursos y herramientas que ustedes tienen acceso, tiene una serie de opciones, una serie de parámetros, que si ustedes observan, existe, por ejemplo, aquí ajustes de la wiki, nombre de la primera página, por ejemplo, es decir, crear una wiki, ¿sí? Por ejemplo, yo le voy a llamar Wiki Moodle, ¿sí? Acá también Wiki Moodle, ¿sí? Y directamente aquí, si es que yo deseo crear aquí la primera página de esta wiki, entonces le puedo poner conceptos, por ejemplo, ¿no? Y ubicar los parámetros. Es una wiki colaborativa, es decir, el resto de compañeros van a poder trabajar sobre la wiki, o es una wiki personal. Yo puedo tener un listado de definiciones de conceptos directamente en mi wiki, a los cuales accedo como una herramienta que me permite revisar conceptos. Pero si lo tratamos en wiki colaborativo, significaría que voy a poder colaborar y lograr ciertos aprendizajes con el resto de estudiantes con respecto a la wiki que hemos creado. Como ustedes observan, aquí también dentro de este ejemplo,
tenemos que el formato por defecto de esta wiki es el HTML, que sería de esa forma registrado el código que yo genero cada vez que doy clic y grabo, por ejemplo, una palabra, o tener acceso a otros tipos de sintaxis dependiendo de la wiki que utilice. Realmente en la web 2.0 existen muchas wikis y dentro de ello también existe una diferencia en la sintaxis que tiene cada una de ellas. Por eso es que en este caso la sintaxis que trabaja por defecto una wiki en este caso es un formato HTML, ¿no? Y podemos nosotros forzar a que se cumpla este formato, ¿sí? En este caso, en este curso no existen grupos que corresponden a este curso, es decir, nosotros podemos agrupar estratégicamente nuestros estudiantes, que eso podría ser parte de un webinario asimismo de gestión de recursos, es decir, realizar grupos, dar permisos, matricular usuarios, pero hoy lo hemos preparado exactamente para que usted sepa y tenga las guías exactamente de cómo poder usar de forma efectiva y eficiente cada una de estas herramientas desde el punto de vista tecnológico y pedagógico en función del objetivo enseñanza-aprendizaje virtual que usted utiliza estas plataformas. ¿Sí? Acá observe que si yo doy clic en mostrar avanzadas, se me despliegan otras opciones y adicionalmente puedo tener un control de fechas, de ingresos, permitir accesos, es decir, una serie de parámetros que yo puedo configurar para rastrear en este caso la información. Y puedo, sí, en este caso, habilitar una de las opciones que es más importante, que es una de los nuevos cambios de las nuevas plataformas, que el estudiante, en este caso de la versión 2.4, puede, ¿sí?, prácticamente, si es que ya completó su actividad, que se le presente un icono para que le indique si él ya lo hizo. Porque posiblemente en algunos casos el diseño de aulas virtuales no es el más adecuado, no se incluyen ciertos conceptos de creatividad por parte del docente y solo se usan estas herramientas simplemente de una forma técnica, pero sin incluir el componente pedagógico al que hemos hecho referencia. Bien, entonces yo doy clic acá, ¿sí?, y prácticamente puedo usar exactamente ya estos recursos, ¿no? Y podría inicialmente crear una página, como usted observa, en formato HTML dentro de la página que ya está creada, ¿no? Entonces, como observamos acá, ¿sí?, tenemos de una forma muy simple, muy sencilla, ¿sí?, el poder lograr incorporar estos elementos, ¿sí?, dentro de mi wiki. Y si yo coloco, por ejemplo, este símbolo y grabo mi wiki, lo que hago en esta sintaxis de esta wiki es abrir simplemente un link para que cuando un participante desea, por ejemplo, postear o ingresar más conceptos, se transforma esto en un link y poder abrirse una nueva página y poder trabajar colaborativamente, que es uno de los conceptos que nosotros hemos manejado. Entonces podemos usar todos estos elementos, guardar información, colocar vistas previas, es decir, podemos nosotros acceder a estos recursos y acceder a esta información. Como ustedes observan, en este caso, ¿sí?, para concluir la presente exposición, hemos revisado en este webinario de esta guía de herramientas Moodle, a la cual los docentes pueden tener un apoyo para llevar a cabo de forma eficiente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Obviamente, cuando se menciona las evaluaciones que se realizan con respecto a cada una de estas herramientas, la plataforma por defecto las pondera al 100%. Es decir,
que si nosotros creamos, por ejemplo, un cuestionario, ¿sí?, siempre, por defecto, las evaluaciones se van a ponderar, dependiendo del número de preguntas, al 100%. Pero podríamos igual configurar estos recursos y que la evaluación no sea al 100%, sino que sea perfecto, no perfecto, casi perfecto. Eso lo haríamos exactamente cuando nosotros coloquemos, ¿cierto?, dentro de las herramientas, ¿sí?, cuando coloquemos aquí un recurso que nos permite evaluar contenido. Por ejemplo, una tarea. En este caso, una tarea nos va a permitir aquí, ¿cierto?, por ejemplo, una tarea de un documento. Yo le voy a poner documento, proyecto le voy a poner, ¿no?, proyecto, ¿sí?, proyecto. Y yo voy a poder evaluar mediante el envío de este recurso a Moodle, ¿no? Pero como usted observa aquí, ¿sí?, ¿cuál es la calificación que se plantea por defecto? Como yo lo había indicado, ¿no? En este caso, estas herramientas tienen una escala de 100%. Pero incluso yo podría crear dentro de Moodle una guía propia de evaluación o una rúbrica de evaluación. ¿Qué significaría eso? Que yo voy a crear, antes de evaluar con la calificación que tengo por defecto aquí, por ejemplo, que para mí 100 es perfecto, para mí 80 es no perfecto, es buena, es mala, muy buena, o por ejemplo, todavía usted no llega al 100% máximo de su aprendizaje, siga intentando. Por ejemplo, este tipo de ejemplos que lo que hacen es motivar a nuestros estudiantes para que en este momento estas herramientas no tengan una evaluación fría simplemente en relación a un 100%, sino que sean motivantes, que son también uno de los principios del constructivismo social, en el cual, como estamos observando, la característica fundamental es aprender haciendo. Bien, creo que con esto damos finalizado a este webinario, ¿sí?, que ha sido un webinario exclusivamente para darles a conocer a ustedes. Pienso que entre el público que está presente existirán docentes, existirán técnicos, existirán estudiantes, pero en este caso el tema puntual es el enfoque pedagógico con respecto al uso de esta plataforma. Por lo tanto, no me queda más que indicarles exactamente, ¿sí?, dos elementos más para ya terminar esta exposición, ¿sí?, con el cual vamos a dar por concluido este evento, y estoy a las órdenes para poder escuchar las preguntas y las inquietudes planteadas de su parte. Muchas gracias por su atención, estoy a las órdenes y les esperamos siempre acá, que es un espacio para poder compartir conocimiento, brindar conocimiento colaborativo y apoyarnos mutuamente para poder construir juntos, en base a nuestras destrezas cognitivas, mucho más conocimiento. Muy amables, gracias. Estimado Carlos, muchas gracias a ti por la participación. En honor al tiempo, voy a dar paso a dos preguntas concretas. La primera dice: ¿es factible en Moodle, dependiendo la calificación de una evaluación, habilitar el siguiente contenido para que el estudiante avance con el siguiente tema? Es decir, un tipo de personalización de la plataforma. La herramienta Lección es una herramienta increíble que no solo nos va a permitir realimentar o retroalimentar o regresar. Es decir, nosotros podemos configurarle a la herramienta para, luego de leer un texto, ¿sí?, poder hacer énfasis preguntando continuamente. Es decir, termina el primer párrafo, pregunta,
y si el estudiante no responde, que regrese para retroalimentar el conocimiento. Es decir, podemos apuntarle creando toda una serie de caminos y secuencias con la herramienta de lección para poder lograr que al final de la lección el estudiante tenga todo el conocimiento que nosotros queremos lograr. Lo otro, con las rúbricas de evaluación que estamos indicando, también se puede personalizar los mensajes de la evaluación, es decir, personalizar para que la evaluación no sea 100%, sino que sea perfecto, no perfecto, te falta esto, tú puedes, avance, etcétera, ¿no? Son ciertas formas de evaluación, entonces yo creo que podemos hacerlo de las dos formas, es decir, con la herramienta lección lograr un aprendizaje, ir evaluando mientras se avanza. Segundo, obviamente, en este caso, ¿cuál sería la evaluación en una lección? Si el estudiante no llega al último nivel, no aprueba la lección. Entonces ahí se logra el aprendizaje al 100%. Esa sería una forma de evaluación. Segundo, sería prácticamente la rúbrica que mediante, al final, una evaluación de haber comprendido la lectura, establecer, por ejemplo, un cuestionario sobre la lectura para poder evaluar exactamente un conocimiento o ciertos conceptos que necesitamos reforzar. Bien, esa sería mi respuesta. Carlos, tenemos otra pregunta. Nos dicen, yo necesito subir archivos de sitio en la versión 1.9. ¿Cómo lo hago en la 2.4? A ver, ahí quisiera más bien que me aclaren la pregunta, porque un poquito archivos de sitio, normalmente, bueno, en dos versiones, en las dos versiones que se están planteando, yo tengo, por ejemplo, un directorio, ¿sí?, con el cual en la versión 1.9 yo puedo crear ese directorio y subir todo ese contenido a archivos de sitio, si es que es lo que yo entiendo. Pero en la versión 2.4 ya no existe este componente archivos de sitio como existía en la versión 1.9, sino que automáticamente mi perfil me permite de una forma más segura administrar un contenido directamente, que es mi contenido, que yo le puedo compartir, en este caso a mis estudiantes, o puedo dar permisos en función de este nuevo paradigma de control para que sea el acceso con restricción o sin restricción. En este caso, no existe el archivos de sitio en Moodle 2.4, si es al que me estoy refiriendo, pero sí lo podemos hacer desde el perfil de cada participante, sea profesor, sea docente, sea administrador. Tenemos una opción de compartir ahí mis archivos y poder compartir con los compañeros. Bien, vamos a dar paso a la última pregunta. ¿Cuál es el reto de hacer la educación tradicional en algo interactivo? ¿Qué deben implementar las instituciones educativas para que realmente funcione otra educación? Bien, esta pregunta es una pregunta excelente. Realmente hubiera querido que me planteen esa, ¿no? Bien, yo creo que el reto que tiene la educación, y en este caso les comparto en función de la maestría en e-learning que estoy realizando en este momento, que es justamente increíble en relación a cómo está Latinoamérica con respecto al aprendizaje virtual. Lo que podemos indicar es que existen muchas falencias con respecto a la misma educación, es decir, los paradigmas todavía siguen siendo los mismos, todavía pensamos en tal vez transformarle a la misma educación presencial que damos en un aula, ¿no es cierto?, en un pizarrón, con el marcador, traducirle exactamente a lo virtual, es decir, usamos muchas veces nuestra aula virtual para transformarlo en educación presencial, y ese es un grave error, porque primero, para lograr el éxito que tiene la educación virtual, ¿cuáles son las ventajas que tiene la educación virtual? Primero, que tenemos el mundo que está en esta tecnología. Segundo, que permite, a diferencia de la educación tradicional, ¿sí?,
nos permite desarrollar otras habilidades que posiblemente no las podemos desarrollar en el aula de clases. Es decir, apoyar el desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes. Usar todos los recursos tecnológicos para ir construyendo conocimiento y lograr una investigación profunda de temas y poder intercambiar cultura, poder intercambiar idioma, poder intercambiar experiencias, es decir, desincronizarnos de una realidad que posiblemente nos enfoca y en algunos casos posiblemente nos limita y que tenemos muchas trabas, podríamos decir, muchos impedimentos que a veces nos permiten avanzar. Uno de ellos es que en algunos casos, posiblemente como docente, nos veamos limitados a que los nativos digitales que nacen con su celular, nacen con su iPad, nacen con su mobile, posiblemente están más adelantados que el mismo docente, pero no es así. Si nosotros no somos nativos digitales, podríamos capacitarnos y lograr cambiar el conocimiento. Entonces, lo más importante es primero cambiar el paradigma que tenemos y pensar que la educación virtual es una forma de educación en sí, pero diferente a la educación presencial. Y dentro de ello, aplicar todos los conceptos, usar todas las herramientas y ventajas que tiene este tipo de educación para desincronizar, incluso romper barreras y lograr los avances que el mundo exige, ¿no? Porque eso es importante, tomando en cuenta que universidades como Harvard ya tienen, por ejemplo, lo que es el High School en e-learning, es decir, que los estudiantes pueden tomar ya desde hoy la decisión de no ir al colegio y estudiar de forma virtual. Y también podríamos, desde cualquier parte del mundo, acceder a todo tipo de conocimientos. Eso sí, lo que nos queda es la responsabilidad que debemos infundir en nuestros estudiantes para ayudarles a que usen el conocimiento de forma adecuada y puedan aprender a aprender. Entonces, lo más importante sería eso, que como docentes tengamos esta perspectiva de que podemos aprender a aprender. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la respuesta, Carlos. Ahora le voy a dar el paso a Leticia Correa, que va a cerrar este webinario indicándonos los principales servicios que ponemos a su disposición de parte del SEC-EPN. Muchas gracias a ustedes y le doy paso a Leticia. Buenas noches, les vamos a compartir lo que la Unidad de Educación Virtual ofrece los servicios hacia ustedes. Tenemos eventos gratuitos. Nuestro próximo evento va a ser el Moodle Day. Este se va a realizar el 21 de junio desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el edificio Aulas y Relación con el Medio Externo. Más información e inscripciones, visite nuestra página web www.virtualepn.edu.c/Moodle Day. Más información, infovirtual@secepn.edu.es. También ofrecemos los siguientes servicios: cursos virtuales de 48 horas con un costo de $135, entre los cuales tenemos los paquetes tecnológicos Linux Administrador, Microsoft Excel, Microsoft Project y SPSS. Dentro de los cursos empresariales tenemos Comercio Electrónico, Gerencia del Servicio Atención al Cliente, Liderazgo de Alto Impacto. Estos cursos, especialmente el de Planificación Estratégica, tiene el costo de $175. Dentro de nuestros paquetes educativos tenemos Moodle 2X para docentes y formación y actualización para docentes. Estos cursos
se desarrollan lo que son educación inicial para niños de 0 a 1 año, educación inicial para niños de 1 a 2 años, matemática 1 y matemática 2, y en este momento vamos a iniciar con el curso de matemática 3. Otro de nuestros servicios son los cursos virtuales de 64 horas con un costo de $175. De igual manera, entre los paquetes del curso tecnológico tenemos formación en Java Web y formación Joomla Web. Y dentro de nuestros paquetes empresariales tenemos planificación estratégica, y nuestro próximo curso que inicia este 17 de junio es PNL básico. Otra de nuestras ofertas de servicio tenemos cursos con certificación internacional. Este es un nuevo producto que de igual manera lo vamos a lanzar este 17 de junio. Acredita 21 horas y su costo es de $530. Este curso es el de gestión de gobierno de TI. El curso se llama ITIL Foundation. Otros servicios que ofrece la unidad de educación virtual son alquiler de plataforma Moodle, también lo que es alquiler de la plataforma de videoconferencias, diseño de cursos virtuales. Eso es todo, les agradecemos su presencia. Más información y contactos, esta es nuestra dirección: edificio, aulas y relación con el medio externo. Estamos ubicados en la avenida Toledo, N2355 y Madrid. Estos son nuestros teléfonos, y más información o cualquier detalle estamos prestos para atenderlos. Muchas gracias. A nombre de la Unidad de Educación Virtual, agradecemos su presencia y les invitamos a participar del siguiente webinario que se va a desarrollar este 6 de junio con el tema ITIL. Muchas gracias por su participación y una buena noche. Gracias. Una buena noche a todos y nuevamente gracias por participar con nosotros.